19:21, ya tenemos la primera comunicación de la noche. Está con nosotros para charlar sobre Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta, abogado de la compañera. Elizabeth, ¿cómo te va? Santiago te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, primero, bueno, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Queríamos saber cuál era hoy la situación de Milagro. Salió un poquito de los medios, pero bueno, nosotros siempre atentos. Sí, totalmente. Hoy Milagro lleva 282 días de detención ilegal. Lo cierto es que su situación en particular no ha tenido ningún cambio que uno pudiese decir en particular o en especial en estos días. Quizás lo más relevante que les puedo contar de la última semana, en realidad del miércoles pasado, fue que nosotros tomamos conocimiento de tareas de inteligencia, tareas de espionaje ilegal que se estaban llevando adelante, entendemos, fuerzas de seguridad, contra una serie de organizaciones sociales y políticas, entre ellos incluyendo la organización Tupac Amaru. Y nosotros tomamos conocimiento de esto en virtud de que el periodista Mauro Federico recibió un sobre papel madera con un informe de 14 carillas sobre tareas de espionaje ilegal. A nosotros, yo no vi esas 14 carillas, yo vi solamente 6 que nos hizo entrega, y son todas vinculadas a la provincia de Jujuy. Y sobre las actividades que llevaron adelante entre los meses de agosto y septiembre, un reporte para todos. Yo lo digo así porque en realidad yo vengo de trabajar en las causas de los juicios de lesa humanidad, inclusive estuve interviniendo en varias, muy similares a los informes de inteligencia producidos por la DIVA o por las direcciones de inteligencia o por la inteligencia durante el terrorismo de Estado. Mencionando a las organizaciones, lugares de encuentro, digamos, en ese sentido, no sé si recuerdan que en el mes de agosto a Milagro se le había sancionado, el Servicio Penitenciario de Jujuy le había sancionado con una incomunicación. Sí, que había entrado en huelga la compañía. Exactamente, estaba haciendo una huelga de hambre, y esa huelga de hambre se replicó en la Plaza de Mayo, con algunos referentes, inclusive algunos los curas por la opción por los pobres. Tal cual. Bueno, por ejemplo, el relato sobre la huelga de hambre que estaba llevando adelante en la Plaza de Mayo, que había vínculo con la iglesia. ¿Quiénes participaban? Todo esto figura. Bueno, de hecho nosotros lo que hicimos fue, es una clara violación a la ley de inteligencia nacional, es un delito específico, llevar adelante tareas de inteligencia doble, porque por un lado está prohibido hacer tareas de inteligencia sin una causa judicial y sin una orden de un juez, pero además de eso ningún juez podría ordenar hacer tareas de inteligencia vinculados a opinión política, social, sindical. Y la ley en esto es clarísima. Por eso fue que el miércoles, en un día como bastante particular, porque era el día de la marcha y del paro de mujeres, en el cual Milagro mandó una carta desde el penal del Alto Comedero a todas las mujeres del país. Ese mismo día fue que presentamos la denuncia en Comodoro Pi a la mañana, sabiendo que que iba a ser difícil conseguir repercusión de algo tan grave como lo que estoy contando, pero que una vez que nosotros nos enteramos el martes, no podíamos dejar pasar de hacer la denuncia en menos de 24 horas, digamos. Pero bueno, digamos, esto me parece que muestra el nivel de persecución y, digamos, cada una de las cosas que nos vienen pasando y que viene pasando en Jujuy, contra Milagro, contra la Tupac, contra los otros 11 dirigentes que están detenidos, digamos, nos siguen evidenciando día a día cuál es el fundamento de estas detenciones, ¿no? La persecución política, sin lugar a dudas. Totalmente. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro Palazzo te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Bien, la consulta es la siguiente: ¿cuál es, si la hay, eso quiero que me digas, el futuro de esta causa que no es causa? Porque ya hablar de causa está mal. Causa armada. Está bien. Si causa armada es lo lógico para preguntarlo, y técnico.
En realidad, primero tengo que decirles que son distintas causas, que no hay una única causa. Bien. Hay algunas causas que son previas al 10 de diciembre, que esas son causas en las que obviamente ya no está detenido, son causas por daños menores, digamos, cuestiones que de ninguna forma podrían, digamos... significar la detención. Exactamente, y de hecho no lo han hecho, porque en esas causas sigue sin estar detenida a disposición de ningún juez. Claro. De las causas... Sí, ahora sí, digamos, yo diría las causas de Morales, las causas post 10 de diciembre. Lo cierto es que tal como lo dijo en alguna ocasión Milagro en una de las cartas que ella se comunicó, como pensamos todo el equipo de abogados, nosotros sostenemos que no, digamos, para nosotros no es ninguna garantía el Poder Judicial hoy de Jujuy, ninguna. De hecho, no es ninguna garantía que ni siquiera llegando a alguna instancia del Superior Tribunal vamos a poder conseguir una cuota de justicia en ninguna de las actuaciones. Lo que no, digamos, no puedo dejar de decir que en algunos momentos nos genera, sobre todo para los abogados, digamos, que nuestra función es ejercer el derecho de defensa de Milagro y del resto de los compañeros, es bastante desalentador. Claro. Lo que tenemos en claro es que son dos cosas. Por un lado, que las causas no se van a quedar siempre en la provincia de Jujuy, en alguna instancia tendrán que rendir cuenta los jueces y los fiscales de la provincia en otras instancias, ya sea la corte de la Nación. No descartamos en algún momento, más allá que hay una cautelar, un pedido de una intervención ante el sistema interamericano, es decir, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no descartamos que en algún momento también llegaremos. Y por otro lado también sabemos que se trata de una cuestión de correlación de fuerzas. Sí. Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo de la provincia. Digamos, está detenida a disposición de Morales. Sí, sí, totalmente. Bueno, Morales no va a gobernar de por vida. Y llegará el día en que Morales, el juez Mercó, el juez Gutiérrez, el juez Puyen Germán, el juez Isidoro Cruz, tengan que dar alguna explicación de las barrabasadas y de los horrores jurídicos que han cometido. A nosotros, a medida que van pasando, por eso arrancaba contando que llevamos 282 días, a medida que van pasando los días y los tiempos, también vamos entendiendo la detención de otra forma. No es lo mismo cuando empezamos en el mes de enero pensando que había alguna instancia de que algún juez resolviera de una forma, no sé, Milagro tiene fueros como parlamentaria de Parlasur, y los argumentos jurídicos que dan para no aplicarlo y para no declarar inconstitucional, no pasa un examen de un chico de constitucional de primer año de la Facultad de Derecho. Entonces, yo siempre digo algo, pero no lo digo por decirlo, digo porque estoy absolutamente convencida. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA hace 20 años, y no tengo ninguna duda que el caso de Milagro se va a ver en 10 años, como el grave caso de las violaciones a los derechos humanos de esta época. Así que lo que nosotros entendemos en términos jurídicos, todo esto es por tu pregunta, digamos, es que llegará un momento en que la correlación de fuerzas sea otro, llegará un momento en donde haya instancias para revisar lo que se está haciendo. Mientras tanto, estaremos acompañando a Milagro y al resto de los compañeros en cada una de las actuaciones que entendemos que tenemos que hacer. Y la otra consulta es la siguiente, le digo, la vida cotidiana para los que eran militantes e integrantes de la Tupac Amaru en Jujuy, ¿cómo es hoy? ¿Tenés acceso a eso? Difícil, bastante difícil. La verdad es que muchos de la gente tiene miedo, lo dicen. Yo hubo un congreso refundacional de la Tupac en el mes de junio en Jujuy, y uno de los dirigentes de la Tupac dijo, un hombre grande, dijo en el acto que se estaba llevando adelante: yo nunca pensé que llegaría el día que íbamos a tener miedo a salir a la calle, y ese día llegó. A mí me impactó tanto escuchar eso, sobre todo en democracia, con 35 años, 33 años de recorrido de democracia, que un dirigente político, sobre todo ahí era un referente territorial, lo diga, se haga cargo,
y no estaba diciéndolo a la prensa, digo, sí, lo estaba diciendo a en los un acto compañeros, claro. a los compañeros. Elizabeth, ¿cuántos son los compañeros detenidos en total de la Tupac en Jujuy? 11 compañeros. 11 compañeros más Milagro. También con causas, por presos algunos políticos, con causas, digamos. sí, absolutamente. Algunas causas que en ningún otro lugar del país podría alguien estar detenido por un encubrimiento. Digamos, las irregularidades se replican al por mayor, con situaciones de injusticia que agravan, como por ejemplo la detención en comisarías desde el mes de abril, con mujeres madres de 7 hijos, con una imputación que la única razón que dicen por qué tiene que estar detenido es porque es la mano derecha de Milagro, cosas que... Ninguno tiene sentencia. No, ninguno tiene sentencia, ninguno tiene procesamiento, ninguno tiene prisión preventiva. Nada. No, no solo Milagros, ninguno No, es realmente grave, el debilitamiento del Estado de Derecho en Jujuy está llegando a niveles alarmantes, realmente alarmantes. Sí. Así que ninguno de ellos. Vos sí, cuando hablabas un poco del informe de inteligencia, es un proceso dictatorial Sí, por lo menos con prácticas vinculadas al terrorismo de Estado y con prácticas de estado de excepción. Uno tiene que pensar que el estado de excepción es en el que dejan de regir los derechos y las garantías de la Constitución. El típico estado de excepción claramente son los regímenes dictatoriales. Ahora, es cierto que en democracia puede haber, y que esto es lo que nos tiene que llamar la atención a todos, más allá del color político y más allá de digamos, la simpatía o antipatía que nos puede causar algún referente político, en este caso Milagro, es que cuando empiezan a aparecer en democracia situaciones de excepción, es decir, que en ciertos niveles o para ciertas personas no rige el Estado de Derecho, lo grave de esto es que en general eso empieza a hacer mella, es como cuando uno ve casos de violencia institucional por mayor o la policía desbocada, digamos, pensemos por un segundo México, donde en realidad si bien hay democracia y uno puede pensar que rige la Constitución, no es un Estado dictatorial, cuando vos tenés cientos de miles de muertes en manos del propio Estado, donde hay ejecuciones sumarias todos los días, donde tenemos desaparecidos en democracia, bueno, eso es claramente un debilitamiento del Estado de Derecho, y lo que tenés centralmente es un estado de excepción que en algún momento empezó de forma muy esporádica y lo que termina es instalándose. Entonces, lo grave de esto es que claramente en Jujuy hoy hay una gravísima situación de excepción vinculada a la persecución de la Tupac y de los compañeros de Milagro y de Milagro. Lo que implica esto es cómo esto puede repercutir en el Estado de Derecho en general. Claro. Elizabeth, muchas gracias por la comunicación, muy útil, muy clara, y bueno, a seguir peleando, no rendirse. A seguir peleando, no queda otra. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de Milagro Sala.